Regresamos a Noticias 24. La Seremía de Obras Públicas de la Araucanía informó este viernes que el fiscal instructor a cargo de la investigación sobre las presuntas coimas al interior de la cartera determinó suspender al director regional de Vialidad, Rodrigo Toledo. Esto tras las denuncias de coimas al interior de la repartición. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña desde Temuco el empresario y ex contratista del MOP, Bruno Frugieri, quien destapó el caso y denunció al exdiputado Gustavo Asbun. Bruno, muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estos minutos. A ver, primero que todo, con lo que ha sido esta información, la suspensión del director de Vialidad, ¿cómo lo evalúas tú? Bueno, yo lo evalúo positivo, pero dentro de la reacción un poco tardía, podría decirlo, porque aquí nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que hay anomalías y ahora aparece mágicamente, después de todo este proceso, o que se hace público, el mismo Seremi dando un comunicado suspendiendo al director de Vialidad. O sea, aquí está claro que puede haber una estrategia comunicacional, ya, porque para que el hilo se corte por lo más delgado al final. Uh-huh. ¿Tú crees que en este caso Henry Leal, Seremi de Obras Públicas de la Araucanía, que también ha relacionado de alguna forma con esta red de pago de dinero, también debería haber por lo menos suspendido su trabajo justamente para que la investigación no tenga ningún tipo de contratiempo? Yo entiendo que así debería ser. O sea, yo creo que cuando un funcionario público ya, que dice querer al gobierno, querer al Estado, querer que las cosas se hagan correctamente para todos los chilenos, y está tan cuestionado, uno cuando siente que las cosas no están bien por uno, debería dar uno mismo un paso al costado. Uh-huh. Ahora, también desde ese punto de vista han habido señales, por ejemplo, desde el gobierno a la acusación que tú has hecho con respecto a distintas autoridades, entre ellas quien fuera autoridad, exdiputado Gustavo Asbun, pero sobre la situación del Seremi de Obras Públicas de la Araucanía, el gobierno lo respaldó. ¿Tú crees que es un respaldo apresurado, que de alguna manera se adelanta a lo que es la investigación que está llevando el Ministerio Público sobre el caso? Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene que juzgar y tiene que darse cuenta de las cosas que están pasando aquí con el gobierno. Yo hice una denuncia y hice una acusación en relación a que aquí hay una red de apoyo. ¿Una red de apoyo de quién? De la UDI. Yo dije que, al principio también dije que esto eran prácticas conocidas. O sea, a mí me gustaría saber cuál es la militancia del señor Leturia. El señor Leturia que aparece respaldando al señor Leal. Entonces, veamos las cosas como son, seamos realistas, que la ciudadanía juzgue, que vea qué es lo que pasa. No veamos una estrategia comunicacional de tal manera de tratar de ocultar, levantar un poco la alfombra y meter el polvo abajo nomás. Aquí tiene que investigarse el fondo del asunto. Entonces... Sí, te escuchamos, Bruno, en ese punto, al fondo de lo que es el tema y la acusación. Recordemos que no solamente está la acusación que tú has hecho, sino también hay 11 denuncias con respecto a irregularidades y distintos delitos que podrían configurarse ahí. ¿Tú crees que y tienes confianza en que la investigación del Ministerio Público se podrá llegar al fondo del asunto de una red que tú lo has dicho en distintos medios es conocida o por lo menos es bastante, de alguna manera, se ha visto durante mucho tiempo en esa región? Mira, yo quiero ser súper franco en eso. Aquí las 11 denuncias que está investigando la Fiscalía son denuncias previas, que dicen relación con otro tipo de malas prácticas dentro del Ministerio de Obras Públicas. Yo no quiero perder el foco de mi situación. Mi situación es clara. Aquí hay un desorden administrativo, hay un proceso abusivo ya de parte de las autoridades de dilatar intencionalmente, maliciosamente en los procesos de los contratos. Entonces aquí te dicen una cosa y hacen otra. Aquí hay un reglamento que establece plazos, que establece funciones. Entonces, ¿por qué no lo ocupamos? ¿Por qué el reglamento solo es
para las amenazas. Yo dije claramente, a mí se me amenazó que me iban a liquidar mis contratos, que me iban a cobrar las boletas de garantía. Entonces aquí las amenazas que hacen las autoridades se cumplen. ¿Y en qué? Por culpa de ellos mismos, por un proceso nefasto, un proceso mal hecho, un contrato que viene con un proyecto que no se puede ejecutar. A mí me gustaría saber por qué hoy día aparece el presidente de la República diciendo que efectivamente el puente se va a construir, el puente Chacao, porque Hyundai es más grande. Entonces, ¿por qué las pequeñas empresas tenemos que sufrir el trato abusivo de parte del Estado? Entonces, seamos consecuentes con las cosas que están pasando, porque resulta que para Hyundai sí pueden haber plazos, sí puede haber plata para poder pagarle el mal proyecto que venían hechos, pero para los pequeños empresarios no se puede. No, seamos consecuentes. Eso es lo que me gustaría saber. Bruno, tú has comentado, tú lo decías hace algunos segundos, las amenazas, lo has comentado también dentro de tu acusación que sufriste y tu empresa para de alguna manera de algunas personas que se les diera ese dinero para justamente acelerar o finalmente destrabar algunas situaciones dentro del Ministerio de Obras Públicas. También has comentado que ha recibido amenazas últimamente tras hacer la acusación. ¿Siguen esas amenazas presentes y también si vienen de algún sector político, del mismo Dirección de Vialidad o el Ministerio de Obras Públicas? ¿Ha seguido eso? No he seguido eso. La verdad es que yo quiero tratar de mantenerme al margen de eso. Si he recibido amenazas por teléfono, bueno, así como mucha gente también en redes sociales dice cosas, pero quiero mantenerme al margen, pensar que son algunos arrebatos de algunas personas, pero quiero ser bien franco, estos no han sido tiempos fáciles para mí. En ese punto, Bruno, ¿qué tipos de amenazas desde... ¿Cómo ha sido la intensidad o, digamos, lo fuerte que podría ser recibir este tipo de amenazas? Bueno, hay que estar tranquilo. Yo entiendo que aquí hay gente que también va a salir perjudicada, si es una cosa lógica. Ahora, yo también lo he manifestado. Yo no sé cuál es el poder que tienen estas personas. No sé cuál es el poder que tienen. Pero quiero ser claro también. Si aquí hay un tema que no es menor. Aquí hay mucha gente involucrada. Toda la gente sabe, las platas que mueve el Ministerio de Obras Públicas son gigantescas. Entonces, evaluemos, pero no solo a los pequeños empresarios, evaluemos las cosas como son. ¿Cuánto del presupuesto lo ejecutan otro tipo de empresas? Entonces, ¿por qué el Ceremi aparece defendiendo las buenas empresas? ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? ¿No será que las buenas son las que pagan y las malas son las que no pagan? Bruno Folguerí, en ese sentido hay también un antecedente ya hace algunos días, una presentación de una querella por parte del exdiputado de la UDI, Gustavo Fun, tras la denuncia que hace justamente de esta red de irregularidades, de corrupción. ¿Cómo tomas esa querella y por sobre todo también cuál es la postura que tienes con respecto a Gustavo Fun, que finalmente es uno de los casos más públicos que se da de estas, no sé, denuncias que se han dado de irregularidades? Bueno, en ese contexto, mis abogados ya están al tanto de esa querella y van a seguir el conducto como debe llevarse. Ahora, en referente a eso, la estrategia que ha tenido el abogado de don Gustavo Fun es tratar de ventilar mi situación jurídica en los medios igual. Yo no desconozco que producto de toda esta situación yo he tenido conflictos y problemas de pago, problemas con muchos acreedores, que es una cosa lógica. O sea, si a nosotros nos dejaron como empresa sin capital de trabajo. Entonces, cuando aquí se te viene la mochila encima, cuando tú tienes que empezar a factorizar, cuando tú tienes que empezar a pedir plata, cuando caes en DICOM, cuando empiezas a provocarte una cadena de cosas que te van ahorcando, que nadie te abre la puerta. Entonces, aquí los bancos no te van a esperar un año de que alguien tenga la voluntad de poder firmar una resolución que reconoce un error administrativo grave de un contrato. Sobre ese punto, para puntualizarlo bien, que justamente el abogado Mario Vargas, abogado representante de Gustavo Fun, había señalado sobre tu persona, que tú dices que es una estrategia. De alguna manera, estos casos judiciales se deben solamente a lo que sucedió con respecto a lo que tú acusas, el quitar los contratos, el quitar las garantías dentro del Ministerio de Obras Públicas.
¿O hay algo más? Porque finalmente eso es lo que da a entrever el abogado Pero Gustavo Bond para señalar que no habría que confiar en ti. A eso me refiero. Por eso, pero seamos lógicos. Yo quiero que veamos las cosas como son. Yo trabajaba sin ningún problema hasta febrero del 2019. Se me cursaron mis estados de pago, se me recibieron todas las obras, nunca tuve una observación, tenía 3 obras en ejecución, ningún problema, nunca tuve un problema con una recepción de laboratorio, de topografía, de nada. Entonces, mágicamente, después que no accedo o no accedo a pagar, paso a ser el peor del planeta, paso a ser el más malo de todos los contratistas, paso a ser el que no ejecuta las obras. Entonces, aquí la situación fue clara. Yo le dije al director de vialidad, si a mí no me pagan mi trabajo, yo no puedo seguir invirtiendo en algo que no tiene un retorno. Si, ¿quién puede trabajar 6 meses, 8 meses, un año y medio sin que le paguen? ¿Usted estaría trabajando aquí en TVN si no le pagaran su sueldo, mi estimado? Entonces, seamos lógicos. Ahora, vean la fecha también, vean la fecha de todas las demandas. Bruno, sobre eso, finalmente, ¿hay también otros casos, otros empresarios, otros contratistas, empresas que pasaron por lo mismo que tú estás denunciando? ¿Hay también una masa de denunciantes que está en la misma situación? Lo pregunto justamente porque se habla de la posibilidad de un sistema, de un modus operandi, del tráfico de influencias, de la coima. ¿Es solamente tu caso o hay otros casos? No, hay muchos casos y lógicamente que con lo que me ha pasado a mí, nadie quiere denunciar, nadie quiere hablar nada. Yo tuve una audiencia por ley del lobby con el intendente anterior, Jorge Atton, donde estuvo su equipo de asesoría jurídica, donde estuvo la gente más cercana a él, donde fuimos nosotros 3 contratistas a entregarle informes de contratos con todo lo que había pasado y de los tratos abusivos y las amenazas que habíamos tenido. Hoy día todos los contratos que se habían amenazado se liquidaron. ¿Y por qué se liquidan? Por una estrategia, por un método operandi. ¿Y en qué sentido? De que después estos contratos son entregados a trato directo, a otros precios, a otros valores y a dedo. Entonces, ahí es donde viene el problema más grande. Si ahí está la plata. Sí. Bruno, en esa reunión que tú apuntas con el exintendente de la Araucanía, Jorge Atton, ¿te dio algunas garantías? ¿Cuál fue el paso que te dijo que se iba a llevar justamente con esta denuncia que tú das ahí, con la máxima autoridad regional? Bueno, él dijo que iba a intervenir vialidad, que iba a cambiar al director, que iba a tener iba a tomar todas las medidas necesarias para subsanar todas estas aberrantes procesos administrativos. Si son abusivos, ellos sienten que porque están en un escritorio pueden hacer lo que quieran. Sí, entonces no puede ser así. Y te dijo eso Jorge Atton. ¿Viste algún cambio? Tú hablas de que él te prometió intervenir la dirección de vialidad. ¿Hubo algún cambio o se mantuvo solamente en la denuncia que hizo el intendente? Ningún cambio. Y yo quiero ser franco en una situación bien puntual en relación a esa reunión también. Nosotros teníamos un estado de pago, ¿ya? Un estado de pago de 200 millones de pesos que se suponía que nos iban a pagar, firmado por todos los estamentos de vialidad. Entonces resulta que después, mágicamente, cuando yo hago una presentación a Contraloría reclamando por el proceso administrativo, el día siguiente, don Rodrigo Toledo pide la devolución del estado de pago, ya para que no se me cancele ningún trabajo. Entonces, aquí hay muchas cosas administrativamente gravísimas. ¿Por qué? Porque quieren presionarte, quieren al final darte en el suelo, nada más que eso. Bruno, volviendo a lo que ha sido el inicio de esta denuncia que tú has hecho, vuelvo a un punto en particular que ha sido parte también de esta semana. ¿Tú crees que el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, tiene relación con esta red que acusas dentro del MOP? Prefiero no referirme a ese tema porque
no quiero decir cosas que no son. Yo no nombro al ministro Palacio. Yo no tengo nada que ver con el ministro Palacio. Claro, ni tampoco sé cuáles son las redes que puede tener el diputado Asbun dentro del MOP. Claro, se da justamente el nombre de Lucas Palacios cuando era subsecretario de Obras Públicas en el audio que te había enviado Gustavo Asbun. En ese punto, no quiero referirte a eso, pero ya hay un respaldo por parte del gobierno de exculpar completamente a Lucas Palacios. Él va a tener que, de hecho, declarar como testigo la próxima semana. ¿Cómo evalúas tú también lo que ha sido ese respaldo del gobierno y lo que también ha sido la crítica hacia ese punto en particular que tú has hecho? Bueno, yo quiero sentir como ciudadano, ¿ya?, que efectivamente hay tolerancia cero. Aquí la tolerancia cero es tolerancia cero, no es tolerancia a un cuarto, no es tolerancia a uno o medio, o sea, tolerancia cero. Y vuelvo en el mismo contexto que hablo del Ceremi de Obras Públicas, en realidad, si estoy cuestionado y quiero a mi gobierno, ¿por qué no puedo dar yo un acto de valentía y decir: oye, yo he cometido errores, yo voy a dar un paso al costado hasta que se investigue esto? ¿Cómo van a seguir siendo juez y parte de todo? Bruno, desde diputados de la zona se ha hablado de, cuando termine el receso legislativo en el Congreso, llamar de alguna manera a considerar una comisión investigadora sobre este caso. ¿Tú asistirías si eres invitado por los miembros de una eventual comisión investigadora? Sin ningún problema. Yo a todo a quien me ha llamado, a todo el que ha querido que yo le entregue la información, yo se la he entregado. Yo he sido transparente, he ido de frente, yo tengo los documentos. Yo vuelvo a insistir, aquí hay cosas que son concretas, ya, plazos, reglamentos, leyes, solicitudes, resoluciones, y que no las hago yo, las hace el Estado. Entonces, veamos las cosas como son, veamos el fondo de esta situación. Sí, por último, Bruno, y aprovechando de agradecer también estos minutos, por supuesto, este tiempo que nos has dado aquí en Canal 24 Horas, esta práctica que tú denuncias dentro de la Dirección de Vialidad del MOP de la Araucanía, ¿te ha llegado información o has visto que esto se pueda de alguna manera expandir a otras reparticiones del MOP en otras regiones, que pase lo mismo en términos de los contratos, del tema de vialidad? ¿Tienes información de eso? ¿Te ha llegado, por ejemplo, comentarios con respecto a que tu caso también se repite en otros lugares del país? Bueno, referente a eso, quiero agradecer el apoyo de la ciudadanía. Yo camino por la calle y toda la gente me dice: sé fuerte, sigue adelante, lucha por lo que corresponde. Y hay mucha gente que me ha mandado antecedentes de cosas garrafales, que en otros estamentos también, principalmente con el Servio, en otras regiones. Entonces, vuelvo a insistir, ¿por qué no tratamos de hacer las cosas bien? Porque si queremos un buen Estado, si queremos un buen gobierno, tenemos que partir por hacer las cosas bien. Si esta situación lleva años ocurriendo, entonces paremos las cosas, paremos con la reelección de las autoridades políticas, de los diputados, los senadores. ¿Cómo va a haber gente que va a estar 30 años ahí? Bien, Bruno Fruglieri, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y este contacto con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes, que estés bien. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.